En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo trabajar en el espacio modelo y en el espacio presentación de AutoCAD. También vamos a crear un cajetín, en este caso de tipo A3, en formato A3 o formato A4, con sus correspondientes atributos. Y por último, crearemos una plantilla base para poderla utilizar en futuros proyectos. Todo esto nos agilizará y nos facilitará, evidentemente, el trabajo en próximos proyectos, estudios técnicos, diseños, etc. Procederemos a abrir el AutoCAD. Para agilizar el proceso, intentaremos aprovechar algunos de los cajetines que probablemente ya tengamos diseñados. En mi caso, yo voy a escoger pues, un cajetín en formato A3 y dicho cajetín en horizontal. Podríamos también proceder a realizarlo en un formato A4 o bien un A3 en cajetín o en posición del cajetín de tipo vertical. Como podéis ver en la imagen, ya tengo prediseñado el cajetín. Cajetín que en este caso ha sido dibujado en la unidad de milímetros. Apaisado 420 por 297 y evidentemente en el cajetín pues bueno, ya dispongo, en este caso o se dispone pues de los distintos conceptos como podría ser el proyecto, como podría ser el título, el emplazamiento o situación en este caso del diseño que estoy realizando, el técnico autor, el cliente, referencia, números de planos, sobre todo cuando hay que archivarlo en algún tipo, en este caso vamos a poner, ¿no?, de despacho técnico o un archivo debidamente, en este caso, documentado, el número de plano y por último, bueno, otros dos conceptos como sería la fecha de creación y la escala de dicho diseño. En fin, una vez hemos escogido ya el formato, en este caso de cajetín, vamos a ver un poquito las características de diseño, es decir, las capas. Si nos fijamos en el menú superior, para la ocasión hemos generado distintas capas. Las capas en este caso del cajetín, las capas de las cotas, luego las podemos pasar en modo visible o no visible según nos interese. Tenemos una capa también definida como bueno, ventana gráfica, en este caso, la utilizaremos luego posteriormente. El formato, que es la parte exterior, y luego tendríamos pues lo que sería la parte puramente del cajetín, parte inferior del mismo, tamaño papel, que representa el tamaño de la hoja real de 420 por 297 de un DIN A3 y el texto que hemos incluido en dicho cajetín. ¿De acuerdo? El espacio donde nosotros vamos a dibujar, bueno, dispone de unas dimensiones inferiores a 420 y a 297, teniendo en cuenta que a mano derecha, luego posteriormente, pues seguramente habrá que realizar un encuadernado de dicho proyecto y hay que dejar un espacio inicialmente prudente para evitar que se solape lógicamente el anillado. Lo mismo para la parte superior e inferior y la parte, en este caso, derecha. Referente a las características de cada una de estas capas, pues bueno, cada uno las define según sus propios criterios. Yo he escogido este modelo para agilizar un poquito el proceso, ¿de acuerdo? A partir de aquí, para evitar confusiones, lo primero que voy a realizar, en este caso, es poner en modo no visible lo que sería, pues bueno, básicamente las cotas del cajetín, ¿de acuerdo? Y también, evidentemente, pues lo que sería el espacio de la hoja real, es decir, tamaño de papel. Ponemos en modo no visible y ahora ya automáticamente tenemos evidentemente lo que es el cajetín. Insisto, es recomendable generar distintas capas que vayan definiendo los cajetines porque luego posteriormente nos agilizarán un poquito pues todo el proceso de diseño y evidentemente pues cuando trabajemos en el espacio papel o lo que es lo mismo en la presentación también podremos hacerlas visibles o no visibles según nuestras necesidades o las necesidades que por parte del cliente en este caso nos solicite. Una vez ya tenemos claro el cajetín, pasaremos a crear ya la parte del contenido del cajetín con atributos. Para ello nos vamos a desplazar al menú superior y nos iremos a la opción de insertar. Cuando hemos accedido al menú de inserción, definimos los atributos. Nos iremos a la opción definir atributos. Se nos abrirá un submenú. Lo primero que tenemos que realizar es
No vamos a modificar, en este caso, ninguna de las opciones de modo y tampoco el punto de inserción. El punto de inserción lo realizaremos de forma manual. A partir de aquí, lo primero que nos solicita es el primer atributo, el identificador. El identificador, si os parece, vamos a ir por orden y nos situaremos en proyecto. Por lo cual, lo que vamos a hacer aquí es escribir nuevamente proyecto. Solicitud, por norma general, pues bueno, a veces en solicitud colocamos algún tipo de aclaración que luego posteriormente, cuando tengamos que cumplimentar todo lo que es en sí el cajetín, pues tener una pequeña noción, una pequeña idea de aquello que debemos lógicamente de escoger. Luego tenemos otra opción por defecto que están predefinidas, ¿de acuerdo? Donde, bueno, puedo encontrar desde asunto, desde autor, desde la fecha, fórmula, fecha de creación, de guardado, de trazado, conjunto de planos, comentarios, etcétera, etcétera, que ya están predefinidos, que se pueden utilizar. Y yo en mi caso no los voy a utilizar. Una vez ya he generado lo que es el atributo, ahora lo vamos a definir. Puedo, evidentemente, cambiar ciertos parámetros de texto. Por ejemplo, el tipo de justificación, si quiero que el texto se justifique a mano derecha, a mano izquierda, de forma centrada, y también el estilo de texto. Por defecto lo voy a dejar en izquierda. El estilo de texto yo lo voy a cambiar y lo voy a poner en estilo GAP. Una vez hemos definido el estilo de texto, también optaremos por o bien mantener la altura del texto, 2,5, o modificar dicha altura. Para mi caso voy a modificar la altura para que veáis cómo quedaría y le voy a poner una altura de 3. Una vez que hemos definido la altura, ponemos aceptar. Cuando aparece aceptar, fijaros que lo que habíamos escrito de proyecto nos aparece en pantalla. Vamos a hacer un zoom, buscaremos la ubicación perfecta y nos situaremos aquí. Anclaremos el primer atributo. Una vez ya hemos definido el primer atributo, vamos a ir procediendo individualmente para el resto de conceptos que contempla en este caso el cajetín. Nuevamente nos vamos a definir el atributo, vamos a poner el título, voy a hacer exactamente lo mismo, título. Solicitud voy a dejarlo sin ningún texto, por defecto tampoco no voy a utilizar absolutamente ningún tipo de texto con su formato ya predefinido por el AutoCAD. La justificación seguiré dejándola a la izquierda. Tipo de texto, pues vamos a mantener el mismo. Es recomendable siempre utilizar el mismo estilo de texto. Ahora por defecto, antes había modificado la altura del texto, que por defecto AutoCAD tiene en 2,5 y le he modificado a 3. Ahora ya automáticamente siempre me saldrá 3 y aceptamos. Localizamos el espacio del cajetín donde vamos a insertar en este caso el título y nos ubicaremos aquí. Título. Siguiente atributo. Nuevamente, definimos atributo. ¿Vale? En este caso, emplazamiento y situación. Pues venga, vamos a ponerle aquí emplazamiento. Vamos a dejar la solicitud en blanco, por defecto en blanco, verificamos parámetros de texto, justificación de izquierda, estilo de texto, gap, que es el que estoy utilizando, altura de texto, ya sale predefinida, en este caso en una altura de 3, aceptamos y ubicamos. Esto que estamos haciendo simplemente es definir, en este caso, lo que son los atributos propios del cajetín. ¿Qué significa esto de atributos propios? Esto significa que la próxima vez que nosotros utilicemos dicho cajetín, automáticamente me solicitará estos vamos a decir, conceptos que estoy insertando, como sería pues el proyecto, nombre del proyecto, el título del mismo, el emplazamiento. Si evidentemente seguimos en este caso, pues bueno, rellenando o creando, más que rellenar es crear, lógicamente, los atributos de técnico autor, cliente, referencia, fecha, escala, número de plano, también los iríamos insertando. Vamos a insertar un par más. Vamos nuevamente al menú superior, definir atributos, y si os parece, vamos a poner en este caso la fecha o la escala. Vamos a escoger la fecha, ¿vale? Por lo cual pongamos aquí la fecha, data. Venga, aceptamos y ubicamos dentro del espacio de fecha. Volvemos a definir otro atributo y en este caso vamos a poner la escala. Pues venga, escala. La tenemos ya definida. Daros cuenta que ya por defecto la altura del texto es 3, el estilo de texto también es el gap, que es el mismo que utilizamos. Insisto, no lo modifiquemos, vamos a dejarlo evidentemente tal como está. Y luego justificación, lógicamente, izquierda. Pues venga, vamos a ponerlo en escala y ahí lo ubicamos. Bueno,
Este proceso lo podríamos terminar, pues en este caso, o podríamos poner los atributos que nos faltan de técnico de autor, de cliente, referencia o plano. Vamos a hacer, no lo voy a, en este caso, a crear, no voy a crear más atributos, simplemente para no extenderme en exceso. Vamos a hacer un guardado para evitar ninguna pérdida y volveremos otra vez al menú superior e inicio. ¿De acuerdo? Una vez hemos vuelto aquí, vamos a ubicar ese texto donde corresponde. Fijaros que yo he ido insertando dichos atributos del cajetín en la capa cajetín, ¿vale? Es decir, la capa cajetín. No es la capa correcta. No sucede nada. Vamos a modificarlo. En un principio tenía que haber verificado, pues lógicamente, que yo dibujaba dentro de la capa correspondiente, que en este caso sería texto cajetín, ¿de acuerdo? Hemos sido rápidos, no hemos verificado en qué capa estábamos dibujando, pero no sucede nada. Vamos a modificarla. Para ello me desplazaré, cogeré simplemente uno de los atributos, que es proyecto, visualizo las características de las capas, veo evidentemente que está situada donde no corresponde, despliego el menú y me voy a texto cajetín. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora ya la capa se ha cambiado, ya la tengo en texto cajetín. Esto no hace falta que lo hagamos individualmente para cada uno de los atributos, sino una vez hemos cambiado uno de esos atributos a la capa que realmente corresponde, nos vamos a la opción de igualar propiedades, ¿de acuerdo? Y lo que haremos es igualar las propiedades, en este caso, vamos a darle a este, que ha dado bien, perfecto, a las propiedades de cada uno de los atributos que yo he ido, lógicamente, ubicando. Bueno, dicho esto, verifiquemos que el proceso sea el correcto. Selecciono Title y daros cuenta que en la parte superior aparece ya que está ubicado dicho título en la capa texto cajetín. Vamos a verificar si os parece uno más, emplazamiento. Emplazamiento también está ubicado en este caso, en lo que sería, pues bueno, la capa de texto cajetín. Por lo cual hemos procedido de forma correcta. Bueno, vamos a hacer el guardado. Bueno, ya lo tenemos guardado y ahora vamos al siguiente paso. A partir de este punto vamos a crear un bloque de nuestro cajetín, ¿de acuerdo? Un cajetín que está dibujado en la unidad de milímetros, formato A3, y hemos añadido, en este caso, un cajetín con atributos. ¿Cómo vamos a crear dicho bloque? Bueno, pues nos iremos a la pestaña de inserción, que ya la tengo habilitada, y si nos damos cuenta, en la pestaña de inserción tenemos aquí la opción de crear bloque. Clicamos encima del bloque y lo primero que me solicita es un nombre del archivo, como yo lo quiero guardar. Con que estamos trabajando sobre un formato DIN A3, pues vamos a ponerle aquí cajetín A3. Y además, en este caso, el cajetín no es vertical, sino horizontal. Pues vamos a ponerle aquí horizontal. Más que nada le pongo cajetín A3 horizontal, porque luego posteriormente, si me interesa, pues bueno, realizaría el mismo proceso para un cajetín, en este caso A3 de tipo vertical, y en el caso de un A4 exactamente igual. Una vez ya tenemos puesto el concepto del nombre por el cual vamos a definir el bloque, lo que vamos a hacer es designar los objetos que forman el bloque. Si nos fijamos, tenemos aquí la columna de punto base, tenemos aquí comportamiento y luego objetos. Nos iremos a objetos y nos iremos a la opción designar objetos. Clicamos y a partir de este momento selecciono todo el cajetín. Cajetín con lo que sería, lógicamente, en este caso, pues los perímetros exteriores, el cajetín propiamente dicho, y también me ha seleccionado, si os dais cuenta, los conceptos del cajetín con los atributos que anteriormente hemos ido indicando. Damos a Enter y a partir de aquí, ahora el siguiente punto es designar un punto de inserción. Clicamos sobre el punto y una de dos, o bien escojamos, o vamos a escoger, disculpadme, o bien escogemos en este caso pues el punto de inserción izquierda o derecha. A mí me gusta más, bueno, en este caso pues trabajar desde la parte derecha. Vamos a forzarlo, venga, ahí lo tenemos. Y venga, este sería nuestro punto de inserción. Si os dais cuenta, ahora en la parte superior que estamos definiendo dicho bloque, ya lo hemos escogido los objetos, hemos puesto el punto de inserción, por lo cual ya automáticamente nos aparece aquí. Pero ojo, todavía no está creado. Vamos a darle a aceptar, ¿vale? Fijaros, en el momento que hemos dado a aceptar,
se nos debe de abrir, si no fuera el caso algo incorrectamente hemos realizado, se nos debe de abrir un menú donde nos solicita escala, la fecha, el emplazamiento, el título y el proyecto. ¿Vale? A modo prueba, fijaros un pequeño detalle. En la parte inferior mano derecha, donde tenemos la escala, este punto de aquí, no aparece nada, no hemos insertado nada. Vamos a insertar una escala. Ese es el caso, por ejemplo, de una escala común, como sería la escala 1-100. Vámonos ahora a la fecha, y en la fecha, pues si hoy es el día aproximadamente, día 29, pues vamos a poner aquí, pues día 29 del 01 de 2024. El emplazamiento, pues bueno, vamos a ponerle una situación concreta, por ejemplo, la calle siglo XX. El título vamos a ponerle aquí simplemente pruebas y el proyecto, pues nada, vamos también a ponerle pruebas. En este caso, pruebas 1. Una vez hemos insertado los conceptos que él me está solicitando, que son propios, repito, de los atributos que hemos generado, le damos a aceptar. Automáticamente, si os dais cuenta, que nos aparece en proyecto, prueba 1, título, pruebas, en emplazamiento, sigla 20. Si nos desplazamos a mano derecha, tenemos la fecha, que es la que hemos indicado, precisamente la fecha de hoy, y la escala 1-100. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos creado un bloque, un cajetín DIN A3, y ese bloque dispone de sus correspondientes, lógicamente, atributos. Esto nos va a facilitar muchísimo, repito, muchísimo el trabajo. Otra de las verificaciones que podemos realizar es lo siguiente, es decir, vamos a seleccionar el cajetín ya definido, vamos a copiarlo, control C, control V, y vamos a ubicarlo en la parte, en este caso, derecha. En el momento que nosotros lo hemos ubicado aquí, de momento, respeta los conceptos que hemos indicado anteriormente en los atributos. Pero si nosotros queremos modificar alguno de estos atributos, es tan simple como, en este caso, clicar encima de uno de ellos. Por ejemplo, en el de proyecto. Si clicamos encima de ellos, un simple clic, fijaros que se nos abre, en este caso, por lo que es la referencia, un menú de referencia propia, lógicamente, de dichos atributos, donde aparecen los conceptos que nosotros hemos ido indicando. Vamos a cambiar prueba 1 y si os parece vamos a poner aquí, pues, ensayo. Ensayo, vamos a ponerle 2. En el momento que nosotros ponemos ensayo 2, daros cuenta que automáticamente en proyecto se ha modificado. Mantiene el estilo de texto, es decir, su formato, la altura, evidentemente lo ubica en el espacio donde nosotros anteriormente lo hemos insertado. Vamos a cambiar también de emplazamiento y vamos a poner aquí, por ejemplo, pues no sé, calle Marina, sin ir más lejos. ¿Vale? Automáticamente, si os fijáis, aparece calle Marina. ¿Vale? Esta es una de las grandes ventajas de generar un cajetín, ¿de acuerdo? Un cajetín con atributos. Pero acordaros que antes de crear ese cajetín con atributos, evidentemente hay que generar un bloque. Y insisto nuevamente, que también es muy importante, ¿de acuerdo? Fijaros que en este caso, para generar el cajetín, que seguramente utilizaréis cajetines que tenéis ya diseñados, cada uno el suyo, ya sabéis que no tiene un formato ni concreto ni determinado, es recomendable generar una serie, lógicamente, de capas. Capas en este caso, pues como podrían ser las cotas del cajetín, a mí me va muy bien para saber exactamente que estoy dibujando en milímetros y las dimensiones adecuadas de las mismas. Lo que sería, bueno, una ventana gráfica, que ahora hablaremos de ella, el formato, que es la parte exterior, que es esta de aquí. Daros cuenta, voy a hacer un zoom a menos, en este caso, y lo que voy a hacer para que se pueda ver es en formato paso a no visible. ¿De acuerdo? Cuando yo he quitado no visible, me quita todos los marcos, simplemente me deja el espacio, lógicamente, del cajetín. No es necesario, no es obligatorio. Yo principalmente lo realizo de esta forma porque me resulta bastante práctico. Voy otra vez, lógicamente, a ponerlo en modo visible, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora la parte de cajetín es exactamente igual, ¿vale? Cosa contraria, es decir, anulo todo lo que sería, pues, las líneas verticales y horizontales del cajetín, vamos a ponerlo en forma visible y, como no, en este caso el tamaño papel ya lo había ocultado anteriormente, lo vuelvo a poner visible, y lo que es el texto del cajetín, que lo hemos habilitado en la misma capa, daros cuenta que está de forma correcta. ¿De acuerdo? Un pequeño detalle, los colores son propios, es decir, en este caso el cajetín
yo tengo las características de dicha capa en color verde simplemente por una cuestión visual. A la hora de imprimir en papel, probablemente ese color verde no sea el más adecuado o el más oportuno, no pasa nada. Iríamos a propiedades de capas, como vosotros ya sabéis, y a partir de aquí, pues modificaríamos el color de la capa según nuestras necesidades o, bueno, o según requerimiento, lógicamente, de los clientes. Vamos a cerrarlo y nos quedamos con nuestro cajetín. Vamos a borrar este, que lo habíamos puesto en modo ensayo, y nos quedamos, en este caso, con el cajetín definido. Bien, siguiente paso. Ahora ya podríamos perfectamente trabajar con este cajetín. Pero yo creo que es cuestión de, bueno, minimizar el tiempo de ejecución. Es decir, cada vez que nosotros iniciemos un trabajo nuevo, un proyecto nuevo, un diseño nuevo, un esquema unifilar nuevo, un plano nuevo, tendríamos que pasar por dicho proceso. Para evitar, en este caso, todo este trabajo que lleva, lo que vamos a hacer es crear una plantilla de AutoCAD. Una plantilla de AutoCAD que puedo utilizar en el modo presentación en cualquier, en este caso, diseño que yo realice. ¿Cómo vamos a proceder? Pues mira, de una forma muy simple. En primer lugar, nos iremos al modo presentación. Acordaros que aquí en modelos donde nosotros dibujamos y no necesariamente tiene que estar el cajetín. El cajetín, a la hora de imprimirlo de forma correcta, tiene que estar en presentación. Nos iremos a la pestaña de presentación y por defecto AutoCAD nos da un formato de hoja, en este caso, que de momento desconocemos cuál es, y bueno, ya veréis aquí pues simplemente un pequeño rectángulo con un grosor de línea mayor que no los límites de la propia hoja, que es la ventana gráfica. Lo primero que vamos a realizar, si os parece, es evidentemente quitar esa ventana gráfica. Nosotros ya crearemos la nuestra. Una vez hemos quitado la ventana gráfica, primero lo que vamos a hacer es, bueno, diseñar lo que es en sí el formato de presentación. Es decir, si esta hoja es una A4 vertical o es apaisada, claramente esta se ve que es apaisada, pero no sabemos si es una DIN A3 ni el tipo de DIN A3 de la cual estamos hablando. A partir de aquí nos desplazaremos al menú superior. También lo podríamos hacer desde la presentación abriendo el submenú, ¿vale? También se puede realizar, pero vamos a utilizar los menús superiores. Nos iremos a presentación, clicaremos y en presentación nos aparece la opción configurar página, ¿vale? O configuración de página. Clicamos y se nos abrirá el siguiente menú. Nos aparece presentación 1 porque solo tenemos una presentación. Si tuviéramos 2, 3 o varias presentaciones nos aparecería aquí el listado. Nos vamos a presentación 1 y nos iremos a la opción modificar. En la opción modificar nos abre en este caso pues todas las posibles modificaciones que podemos realizar. Si os dais cuenta, aparece por defecto una hoja, en este caso de diseño de dibujo, formato A4, es decir, altura 2,97 milímetros y la anchura 2,10. Lo primero que vamos a hacer es coger la impresora. Nosotros, en este caso, no vamos a trazar ni mucho menos con un plotter. Si trazáramos con un plotter, tendríamos lógicamente que, bueno, trastear y trabajar un poquillo con lo que sería pues, la asignación de las plumillas, colores, etcétera, etcétera. No es el caso, vamos a imprimir en PDF, por lo cual cogeremos una impresora. Impresoras que AutoCAD tiene por defecto, más las que en nuestros equipos evidentemente también podemos tener a través de cualquier otro software. Para ir todos a la misma impresora nos vamos a ir a las, antepenúltima, en lo que es el formato AutoCAD lo pasaremos a PDF. Esto todos los softwares de AutoCAD, desde la versión 2007, 2010, la 16, 18, la 22 o las últimas que como podría ser la 24, tienen dicha opción. Escogeremos lógicamente la opción AutoCAD DWG a PDF. Una vez la tenemos seleccionada, nos vamos al tamaño papel. Como os he comentado anteriormente, por defecto aparece ISO A4. Nosotros hemos diseñado un cajetín, en este caso A3, por lo cual desplegamos el menú. Daros cuenta o fijaros la cantidad de formatos habidos y por haber que tenemos, ¿de acuerdo? Desde formatos muy concretos, desde el A4, el A2, el A3, el A1, incluso el A0.
A partir de aquí, cada uno puede escoger el que, bueno, el que mejor se adapte a sus necesidades. Por defecto, si os fijáis, aquí vemos el ISO A3, que es el formato de nuestro cajetín, ¿de acuerdo? En forma vertical, 297 x 420, o el apaisado, en este caso, horizontal, 420-297, que es, lógicamente, el cajetín que hemos diseñado. Pero a mí me gusta utilizar, pero esto ya es una cuestión muy personal, ¿de acuerdo? El ISO Full A3, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, este de aquí. ISO Full Bit A3, 420 x 297. Confirmo. Y ya tengo el 420-297. ¿Por qué utilizo este formato? Pues básicamente porque este formato es el que las áreas de impresión, que son estas líneas discontinuas que ahora veis aquí, luego cuando acepte el formato veréis que se desplazarán, se apuran más a lo que son los límites, pues tanto vertical como horizontal, como el límite, bueno, vertical y horizontal me refiero a la parte superior, parte inferior, como la parte izquierda, parte derecha. Es decir, puedo aprovechar mucho mejor el espacio papel. Otro tema importante antes de aceptar la escala. La escala no la vamos a mover. Acordaros que hemos dibujado el cajetín en la unidad de milímetros. Eso significa que la escala es 1:1, por lo cual no la modificaremos. Es decir, 1 milímetro dibujado corresponde a una unidad. Aceptamos. Y a partir de aquí cierro, daros cuenta que lo que es el límite del trazado se ha modificado, ¿de acuerdo? Es decir, estamos aprovechando mucho mejor el espacio, lógicamente, del papel. Bueno, llegados a este punto, lo que vamos a hacer ahora es, volveremos, lógicamente, en este caso al inicio, ¿de acuerdo? Perdón, al inicio, vámonos al modelo, donde teníamos el cajetín, lo seleccionaremos, ¿de acuerdo? Lo copiaremos y nos iremos a presentación. Pegaremos control V y daros cuenta que nos aparece el cajetín que nosotros hemos diseñado, ¿vale? Vamos a hacer un poco más centrado para que se pueda ver. Ahí, el que nosotros hemos diseñado, formato DIN A3, adaptado, lógicamente, el cajetín, adaptado a la hoja DIN A3, ¿vale? Ahora simplemente vamos a insertarlo, pero precaución a la hora de insertarlo, ¿de acuerdo? No lo vamos a insertar de forma centrada. Tenemos que tener en cuenta que aquí, a mano izquierda, debemos dejar aproximadamente entre unos 15 a 20 milímetros. A mí normalmente me gusta dejar 20 milímetros, teniendo en cuenta y muy presente que probablemente luego habrá que encuadernar dichos planos en un proyecto o en un estudio técnico, por lo cual hay que evitar que ese encuadernado, ese espiral o el sistema que se utilice nos vaya a machacar, ¿de acuerdo? Lo que sería, pues en este caso, el cajetín. Tampoco lo vamos a poner pegadito al límite, en este caso mano derecha, porque depende cuál sea la impresora que finalmente yo utilice para sacar el formato PDF, puede ser que los límites de impresión también me puedan cortar lo que sería, pues bueno, la línea vertical del cajetín de mano derecha. Vamos a intentar colocarlo más o menos aproximadamente, más o menos así, ¿vale? Ya lo tengo insertado. Yo digo más o menos, aproximadamente tengo un poquito las medidas tomadas. Normalmente esto acostumbra a ser unos 20 milímetros, parte en este caso superior e inferior normalmente son 5 milímetros y por norma general también parte derecha acostumbra a ser 5 milímetros, espacio suficiente. Bueno, ya le hemos insertado. Ahora, ¿qué nos faltará? Nos faltará crear la ventana gráfica. Antes de crearla, repasemos un momento el cajetín. Daros cuenta que antes arrastrábamos, pues en el cajetín, sobre todo en los textos con atributos, unos datos que habíamos cumplimentado a modo, en este caso, ensayo, ¿no? O prueba, y siguen apareciendo aquí. Acordaros que si clicamos encima las puedo modificar, Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, en Projecta prueba 1, si os parece, para que veáis que los cambios son factibles, vamos a ponerle ahora, pues, oye, prueba, si queráis, prueba número, pues yo qué sé, 12, ¿de acuerdo? Daros cuenta que automáticamente se ha modificado. Esto es de una gran utilidad, porque ya nos vamos a olvidar si tengo que centrar el texto, si no tengo que centrar el estilo de texto, la altura del mismo, etcétera, etcétera. Ya automáticamente, simplemente con este menú, gracias a los atributos, puedo modificar todo aquello que sea necesario en un momento. Venga, cerramos esto. Y ahora vámonos a la ventana gráfica. Para la ventana gráfica vamos a irnos primero a las capas y yo había definido anteriormente
una ventana gráfica, que los límites los he puesto de color azul, por lo cual de momento me voy a colocar en ventana gráfica. Una vez estoy aquí, vamos a insertar dicha ventana gráfica. Nos iremos nuevamente al menú superior, presentación, y nos vamos a desplazar justamente aquí, ¿de acuerdo? Que hay varias opciones, o lo que es en sí, pues una ventana gráfica literalmente rectangular, poligonal, o en este caso, pues bueno, objetos, círculos, rectángulos, todos aquellos objetos que yo desee. Vamos a utilizar la rectangular, que es la más común. Una vez la he definido, tengo que definir los límites. Evidentemente, la ventana gráfica será el interior de dicho cajetín, ¿de acuerdo? Por lo cual, seleccionamos. Una vez he seleccionado, fijaros que ya automáticamente aparece el dibujo que hemos realizado del cajetín en el espacio modelo. Este es el espacio modelo con nuestro cajetín y este es el modo presentación. Bueno, pues ya hemos generado ese cajetín con sus atributos y ventana gráfica. En la ventana gráfica ya podéis ver que nosotros podemos, en este caso, pues hacer un zoom, disminuir, trabajar lógicamente con escalas, sin duda. Esas escalas según medidas del plano o bien del esquema o muchas veces incluso con las unidades que hayamos trabajado. Bien, una vez dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mire aquí, espacio modelo. Voy a borrar el espacio modelo, ya no me va a servir para nada. Me voy a presentación y fijaros que evidentemente el cajetín está ubicado. Y ahora viene pues el kit de la cuestión, es decir, vamos a guardar esto como una plantilla, no como un dibujo, sino como una plantilla que puedo utilizar para cualquier diseño, cualquier plano de AutoCAD de forma rápida y automática. ¿Cómo procederemos a guardar una plantilla? Nos iremos en este caso, pues evidentemente, a archivo de AutoCAD y nos iremos a guardar como. Nosotros normalmente siempre guardamos en formato DWG. En este caso vamos a guardar en formato DWT, que es plantilla de dibujo. Clicamos en plantilla de dibujo y por defecto nos la guardará en una carpetita propia de AutoCAD, ¿vale? Template. Lo podemos guardar aquí, ¿de acuerdo? O en una carpeta o un archivo donde nosotros queramos de nuestro equipo portátil. A mí personalmente me gusta guardarlo en un USB externo, básicamente por si necesito trabajar con un AutoCAD que esté ubicado en otro equipo, que yo pueda pues acceder lógicamente a mis plantillas. Por lo cual vamos a buscar, en este caso, miremos por la parte superior, este equipo, creo que por aquí no tengo ninguna. No tengo ningún USB, no sucede nada. En todo caso, para que lo veáis, lo voy a ubicar, ¿de acuerdo? Pues en el propio escritorio, ya está. Lo hemos puesto en el escritorio, nombre del archivo, pues cajetín A3 horizontal, ¿vale? Y en este caso le voy a ubicar con atributos, ¿vale? Fijaros que el tipo de archivo, el formato, ya no es el DWG, sino es el DWT. Lo guardamos. ¿De acuerdo? Aquí en descripción, bueno, o bien lo podemos dejar, yo lo voy a dejar vacío, ¿de acuerdo? O bien podemos poner una pequeña descripción. Una descripción es simplemente una pequeña explicación de aquello que hemos realizado por si deseamos, lógicamente, consultar. Creo que no es necesario, pero cada uno lo que desee. Yo en este caso no lo voy a realizar porque ya le he puesto precisamente en el nombre del archivo cajetín, en este caso A3, con, horizontal y con atributos. ¿De acuerdo? La medida, en este caso, que son las unidades, pues las tenemos por defecto en métricas. Si trabajáramos en pulgadas, desplegaríamos aquí y lógicamente lo cambiaríamos. Vamos a dejarlo en métricas y aceptamos. ¿De acuerdo? Voy a cerrar el AutoCAD, en este caso, ¿vale? Vámonos por ahí y vamos a localizar el archivo en nuestro escritorio. Bueno, mira, me lo ha ubicado aquí. Vamos a cogerlo, ¿vale? Y si os fijáis, si me pongo encima, aparece tipo plantilla AutoCAD, ¿vale? Por lo cual ya tenemos una plantilla. Repito, esto por defecto lo guarda en la carpetita propia de AutoCAD Template, o si no, pues bueno, lo guardamos en un USB, una memoria externa, un disco externo, o donde nosotros deseemos de nuestro equipo, pero siempre que esté localizado. Bueno, una vez hecho esto, que nos ha llevado un cierto tiempo, pero este tiempo es el que vamos a ahorrar siempre si procedemos de esta forma, nuestro cajetín en formato A4, en A3, sea horizontal, sea vertical,
con atributos dicho cajetín y generado a una plantilla con sus correspondientes bloques, después es tan fácil como dibujar en el espacio modelo y después cargamos, en este caso, en lo que sería la ventana gráfica, el espacio donde nosotros, o en este caso la hoja donde vamos a imprimir, el formato que ya está predefinido. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a acceder, voy a acceder aquí a mi carpetita que tengo de distintos archivos de AutoCAD y escogeré un archivo cualquiera en este caso. ¿Vale? Si os parece, pues mira, vamos a coger en este caso, bueno, plano edificio de la calle Arenys. Vamos a abrirlo, vamos a esperarlo un momentín mientras carga el archivo y una vez cargue dicho archivo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí ya los tenía generados, no me sirve este como ejemplo, por lo cual procedo a cerrar y vamos a buscar, vamos a ver si me permite cerrarlo, que a veces ahí está, venga, tarda su cierto tiempo, vale. En todo caso, si os parece, pues mira, vamos a abrir uno nuevo, y ya está, ya lo tenemos aquí, un archivo nuevo, vamos a dibujar una línea cualquiera, ¿vale? Ahí está, esta misma, da igual el formato, simplemente es para que se vea la prueba, ¿vale? Supuestamente este es nuestro diseño, un diseño que ya veis que no tiene ningún sentido. Pero bueno, no se trata de esto, sino se trata de aprovechar dicha plantilla. Este es el proceso que seguiremos siempre y cuando abrimos un archivo nuevo de AutoCAD siempre nos añade dos pestañitas a modo presentación, ¿vale? Por ejemplo esta y por ejemplo esta, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues supuestamente una vez hemos diseñado todo el ejercicio, y si me permitís voy a cargar incluso otro archivo que tal vez será un poquito más visual. Voy a coger un momentito el que antes os he abierto, miré al dibujo, espacio modelo, y si os parece, mira, vamos a coger esta parte de aquí. Me la llevo en este caso al dibujo 1, que es el nuevo, esto lo vamos a borrar y vamos a emplazarlo. Lo digo porque así será más visual. Vamos a hacer un zoom, vale, ya tenemos el diseño, supuestamente tenemos el diseño. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, nos quedaría básicamente preparar la presentación, irnos a presentación, configurar la hoja, poner nuestro cajetín, crearlo, atributos, etcétera, etcétera. Pero esto nos iba a suponer, bueno, si tenemos muchas habilidades con el AutoCAD, 15 minutitos, 20 minutitos. Si tenemos dudas, más de media hora, seguro. Con que hemos creado anteriormente una plantilla, ahora ya automáticamente, y para que se vea voy a cerrar esta, ¿vale? Que no quepa menor duda, que es la que yo he utilizado, nos iremos a presentación, pestaña presentación. Clicaremos encima, en este caso, del clic ratón derecho y se nos despliega un menú. En este menú, en la parte superior, fijaros que aparece aquí, desde plantilla, ¿de acuerdo? Desde plantilla. Lo que voy a hacer es cargar la plantilla. Recordar que el formato por defecto, que antes lo hemos visto, no sabemos si es un DIN A3, si es un DIN A4, no tiene el cajetín, deberíamos en este caso de diseñar el cajetín, de poner los conceptos como Dios manda en los cajetines, y eso es un tiempo importante. Como hemos generado una plantilla, vamos a darle desde plantilla. Se nos abrirá un menú y, como os he comentado, AutoCAD irá a buscar una plantilla en la carpeta template, que es donde él las ubica. Yo no la he ubicado aquí, yo la he puesto en mi escritorio, por lo cual vamos a desplegar el menú y nos iremos a escritorio. Y en el escritorio localizaremos, lógicamente, la plantilla. Fijaros, aquí aparece cajetín A3 atributos. Selecciono, ya veo que la tengo aquí ubicada, abrir y en presentación 1. Aceptamos y automáticamente vámonos aquí, que es la que me ha generado esta, ¿vale? ¿Qué nos aparece? Nos aparece precisamente, pues ni más ni menos, en el modelo presentación, el cajetín con atributos que anteriormente hemos, pues bueno, elaborado, ¿de acuerdo? Vamos a borrar estas pestañitas que ya no me sirven para nada y evidentemente, pues bueno, para evitar confusiones, y dejaremos suprimir, dejaremos la que teníamos. ¿Vale? Ya la tenemos aquí definida. Bueno, es que el cajetín en este caso nos aparecen conceptos que no corresponden a lo que hemos hecho ahora. No sucede absolutamente nada. Acordaros que dispone de atributos, por lo cual me sitúo en la parte superior, le hago un doble clic y fijaros, bueno, o le podemos hacer un solo clic, ¿vale? Donde nos abre también este menú de referencia de bloques y puedo ir modificando, ¿sí?
desde la calle, desde el título, ¿vale? Vamos a cambiar, si os parece, la calle y vamos a ponerle la calle, pues no sé, Córcega. Venga, Córcega. Vale, venga, vamos a cambiarlo, vamos a poner la calle Valencia, venga. Y el título, en este caso, pues venga, rehabilitación, ¿vale? Y vamos a poner aquí, pues el proyecto, yo que sé, ejecución. Nombres totalmente inventados. Le damos a Enter, quito el menú, vamos allí y fijaros que en la parte inferior, haré un zoom para que se pueda apreciar, se ha modificado ejecución, rehabilitación y Valencia. ¿De acuerdo? Lo mismo podríamos hacer, evidentemente, con la escala y con la fecha. Ya veis lo práctico y lo cómodo en este caso que es. Con un clic, si hago un doble clic sobre lo que sería, en este caso, los menús del cajetín con sus atributos, un doble clic, el hecho es el mismo. Se me abrirá lo que es el editor, ¿vale? De atributos, que puedo modificar muchos conceptos, pero si os fijáis, si me voy colocando encima de cada uno de los ítems, ¿vale? Que en este caso tiene dicho cajetín, también puedo cambiarlo. Es decir, por ejemplo, en este caso hemos puesto, pues yo que sé, el emplazamiento calle Valencia. Si me pongo en emplazamiento, pues oye, ahora le pongo calle Mallorca, ¿de acuerdo? Le digo a aceptar. Y fijaros que ya ha aparecido. De hecho, a medida que nosotros vamos cambiando dichos conceptos de los atributos del cajetín, los va modificando. ¿De acuerdo? ¿Qué me faltaría ahora? El espacio de la ventana gráfica. ¿Está diseñada? Claro que sí. Pero, si os dais cuenta, no aparece ningún dibujo. ¿Vale? Yo ya he clicado a la ventana gráfica, es esta. Si me pongo fuera, hago un doble clic, fijaros que no aparece. ¿De acuerdo? En el momento que me pongo en su interior, hago un doble clic, aparece la ventana gráfica que yo he generado. Una de dos, si conozco la escala, podemos modificar la escala directamente, ¿de acuerdo? Con la opción que tenemos aquí a mano derecha, escalas usuales, 1.40, 1.50, 1.100, ¿vale? Mira, por ejemplo, pues yo qué sé, 1.50, ¿de acuerdo? Esa sería una posible escala. O, en el caso que yo no visualice el dibujo que he diseñado, que lo tengo aquí en el espacio modelo, me vuelvo a presentación, hago un doble clic en el interior de lo que sería la ventana gráfica y él automáticamente, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer o lo que va a realizar en este caso va a ser localizar lógicamente el dibujo. Me lo va a centrar en la ventana gráfica. Venga, vamos a darle un doble clic y fijaros que, bueno, me lo ha centrado, ¿de acuerdo? Me lo ha centrado a una escala aproximadamente, lo vemos aquí en la parte inferior, una escala 1.37. No es una escala, por decirlo así, normalizada o usual. Una escala usual sería, por ejemplo, una escala 1.50, 1.40, también la podemos personalizar, ¿vale? Mira, vamos a probar la 1.40, ¿vale? La 1.40 prácticamente no es de gran ayuda, ¿vale? Es decir, prácticamente lo tenemos aquí, fijaros ahí en pequeño, esto sería una escala normalmente superior. Vamos a probar una escala, por ejemplo, 1.1, ¿vale? Y en la escala 1.1 se me ha modificado, ahora ahí la tengo, deberíamos ahí está, de localizar el dibujo, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el dibujo, modelo presentación. Ahora ya directamente podríamos imprimir en formato PDF. ¿Cómo procedemos? Bueno, pues en este caso, lo primero, antes de proceder a realizar la impresión en formato PDF, vamos a verificar el estado de las capas, ¿vale? Vamos a ver propiedades de las capas y vamos a ver lo que se visualiza y lo que no se visualiza, ¿vale? Tenemos ocultado las cotas del cajetín, perfecto, que no nos interesa, tamaño papel, perfecto, no nos interesa, el resto está, lógicamente, de capas, está evidentemente, bueno, en estado visible. Pero vamos a las impresoras las encontramos aquí, a mano derecha, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, yo aquí he anulado una impresora, que es esta de aquí, con el símbolo de anulación, que es ni más ni menos que el tamaño papel, ¿de acuerdo? No me interesa para que no salgan los márgenes del papel, pero también tenemos a tener en cuenta algo más, ¿eh? ¿Qué es esto? Que es la ventana gráfica. Si os dais cuenta, la ventana gráfica, normalmente lo que es el rectángulo, el cuadrado, todo dependerá del formato, lógicamente, del cajetín, aparece de color negro más intenso. Claro, básicamente porque me está indicando la ventana gráfica. Yo si salgo de la ventana gráfica y hago un doble clic, desaparecería, pero a la hora de imprimir seguramente me imprimiría, ¿de acuerdo? Esa ventana
ventana gráfica con ese grosor, con ese color negro, o si queréis, si lo habéis puesto o habéis definido la capa de la ventana gráfica de color azul o de color rojo. Y eso a mí no me interesa. A mí me interesa que me imprima, en este caso, lo que sería simplemente el modelo. Por lo cual voy a recuperar las características de lo que serían las distintas capas y me voy a ir precisamente, ahora a ver si lo localizamos, lo que sería pues la ventana gráfica. Mira, en este caso no me aparece. Tengo las cotas, tengo el formato, gruesuda, cajetín, portas, porque esto viene predefinido. Perfecto, pues no me va a imprimir. No hay que darle más vueltas. Si aquí me apareciera la capa, porque la voy arrastrando de ventana gráfica, oye, lo único que tendríamos que hacer es desplazarnos, ¿de acuerdo? A mano derecha, en los trazadores y de indicar, en este caso, ¿vale? Que esa impresora no queremos que, evidentemente, me la imprima en formato papel, como es este de aquí. Podemos hacer lo mismo para cualquiera de las capas. No es el caso, no hay problema, ¿vale? Pues venga, salimos en este caso de lo que sería la configuración, un poquito de las propiedades de la capa y vamos a imprimir, vamos a ver cuál es el resultado final. Vamos a hacerle aquí archivo, nos vamos lógicamente a lo que sería imprimir, también puedo imprimir directamente desde la parte superior, pero bueno, vámonos paso a paso, imprimimos y daros cuenta, por defecto, porque así lo habíamos definido, ya nos aparece la impresora. Bueno, hombre, pero yo no la he cambiado, no la he modificado, evidentemente que no. Pero, ¿qué ha sucedido? Que hemos cargado una plantilla y esa plantilla ya la habíamos definido. El tamaño papel exactamente igual, ya venía definido. La escala, acordaros, vamos a dejarla de momento 1 a 1, es decir, 1 milímetro es una unidad, ¿de acuerdo? De dibujo. ¿Por qué? Porque yo he dibujado el cajetín, lógicamente, en milímetros. Luego, si yo quisiera modificar la escala del dibujo, lo modificaríamos lógicamente en escala, pero no precisamente en este apartado del trazado, ¿de acuerdo? Por lo cual, automáticamente procedemos a aceptar, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a hacer? Generar un PDF, ¿vale? Para localizarlo me lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar en el escritorio y vamos a poner aquí definitivo. Venga, así lo localizo rápido. Le digo guardar y ahora me está generando dicho PDF, ¿de acuerdo? Este es el resultado. Dejar que cierre los menús para que se vea mucho mejor, ¿vale? Y ¿qué hemos obtenido? Bueno, pues la impresión en formato papel, en este caso, y daros cuenta, con lo que sería el cajetín. Mira, finalmente veo que apareció la ventana gráfica, ¿vale? Por lo cual eso significa que tendríamos que localizar cuál es la capa de la ventana gráfica y anular, lógicamente, la impresora, ¿vale? Pero bueno, luego si queréis lo realizamos. En la parte inferior, bueno, cajetín con atributos que hemos generado mediante una plantilla, con los conceptos debidamente definidos, ¿vale? Aquí tendríamos nuestro plano, el que hemos realizado, y ahora a partir de aquí, pues oye, lo podemos imprimir con una impresora, ¿vale? O directamente podemos proceder a imprimir de forma directa con la impresora. Parte superior, bueno, veo aquí que, bueno, no hemos cambiado el color básicamente de una de las capas de color amarillo, ya sabemos todos que el color amarillo no es el más adecuado para imprimir sobre un fondo blanco, pero bueno, cuando nosotros dibujamos, pues evidentemente con AutoCAD sí que es verdad que al final, con que el fondo, en este caso, ¿no? Del espacio de dibujo es de color negro, el amarillo, bueno, resalta visualmente, pues es muy, muy visual, por decirlo así, ¿de acuerdo? Normalmente se puede utilizar como líneas de referencia, pero luego posteriormente habría que modificarlo. En definitiva, este es nuestro resultado final. En fin, pues espero que este pequeño tutorial nos sirva un poquito como pauta, como guía, insisto, para crear nuestra plantilla de dibujo, ¿vale? No archivo, sino plantilla de dibujo. Repito, en extensión DWT, que la guardemos o en nuestro disco duro, o en el escritorio, o en la carpeta por defecto template, y que cada vez que realicemos un diseño, un esquema unifilar que requiera, lógicamente, pues bueno, oye, en este caso, pues un cajetín, no tengamos que, bueno, excesivamente emplear un tiempo que después seguramente nos restará tiempo de ejecución a otras partes del proyecto, que carguemos directamente, lógicamente, lo que sería pues dicha plantilla. Podéis generar las plantillas que se deseen. Yo he generado esta en DIN A3, ¿de acuerdo? Bueno, lo que
sería cajetín en posición horizontal, podríamos generar otra plantilla en vertical e incluso una en DIN A4. Las guardaríamos y según nuestras necesidades, es decir, yo puedo estar dibujando perfectamente aquí y si ahora yo necesitara, pues oye, sacar el mismo plano, pero me lo solicitan en vez de pues cajetín horizontal en cajetín vertical, nada, añadiríamos una nueva presentación, ¿de acuerdo? Si hubiese hecho dicha plantilla, insisto, clic, ratón, derecho, cargar desde plantilla, localizaríamos donde ubicáramos dicha plantilla, la plantilla en DIN A3 vertical, cargaríamos y nuevamente procederíamos exactamente a lo mismo. Bueno, pues creo que con esto ya es suficiente. Espero que haya servido un poquito de ayuda o haya colaborado un poquito a aclarar estos 4 conceptos de crear una plantilla de cajetín con atributos y que esa plantilla de cajetín con atributos la podamos utilizar de forma rápida, ya lo habéis visto, para cualquier diseño. Sí que es verdad que el proceso es entretenido, pero una vez realizado, lógicamente ya no tendré que preocuparme ni de cajetines, ni de modelos, ni de los textos, etcétera, etcétera. Pues nada, un saludo para todos.